Vale, ya estamos. Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal? Estamos en tarde de sábado en Playa del Inglés. Hola chicos, bienvenidos a un vídeo más desde aquí, desde Playa del Inglés, con una temperatura de unos 20 grados, aproximadamente 19-20 grados. Es una tarde bastante soleada. Nos encontramos en la zona de Parque Tropical y bueno, como se puede ver aquí abajo, chicos, las terrazas se encuentran ocupadas, algunos turistas toman el sol y algunos otros simplemente están en la playa. Disfrutan un poco del sol y algunos otros se dan un chapuzón. Esa agua debe estar súper fría, gente. Hola Jalco. Hola chicos, buenas tardes y bienvenidos. Vale, hoy no estoy solo. Hoy me van a estar acompañando Juliane, Petty y Lisa. ¿Vale? Vamos a estar caminando, bueno, en principio el paseo marítimo. Vamos a Anexo 2. ¿Sí? Sí. Vamos a ir a Anexo 2. El volumen tiene que... Sí. Volumen bajo, Petty. Volumen runter, sonst störst du der seine Übertragung. Y eso chicos, vamos a Anexo 2 y bueno, quizás un poco más allá. Na ja. Sí. Hallo zusammen, Juliane alias Mama Chat meldet sich auch mal wieder von der Insel. Muchas gracias, Rey. A ti, Petty. Habt viel Y Spaß. Lisa. Bueno, Lisa se une por primera vez, ¿cierto? Lisa ist das erste Mal dabei und ist gerade sprachlos. Okay. Sí. Hallo zusammen. Bueno, siempre hay un poco de timidez en el ambiente, creo. No miedo a la cámara, Lisa, ¿no? Lisa ya se está poniendo la gorra para cubrirse un poco. Lisa war noch nie vor der Kamera, poco. das ist neu. Ja. Her first time live, so she's shy. Okay, jetzt. Pues sí, gente, este es el sol que tenemos ahora mismo. Vamos de frente. Esto, bueno, a mí no me gusta realmente caminar de frente al sol. Tenemos esta imagen ahí molestándonos constantemente. Pero bueno, vamos en dirección a la Anexo. Esto está roto. No, no funciona más. No. No. ¿Cuántos grados tenemos? Unos 19, 20, 19 grados. 19. Sí, 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 en la sombra está fresquito. Lo que el sol, sí, el sol está cálido. sí, claro. Pero unos wir 19. laufen jetzt gegen die Sonne. Das gefällt ihm natürlich nicht so, weil das blendet ziemlich auf dem Display. Da sieht er nicht so gut, aber okay, das wird schon funktionieren. Wir haben im Moment 19, 20 Grad im Schatten. Tagsüber natürlich in der Sonne 26 Grad. Die Tafeln zeigen natürlich immer wieder unterschiedlich an, aber also tagsüber Sommerfeeling, abends etwas frisch, im Schatten auch. Es ist ein bisschen windig. Kalima ist nicht gekommen, wie vorher gesagt. Es war vor 3 Tagen schlechte Luft, aber also vom Sand her in der Luft, aber man hat nicht wirklich viel von Kalima gemerkt. Es ist blauer Himmel, ab und zu ein paar Wölkchen, also Sommer eigentlich im Vergleich zu Deutschland, zu diesen Temperaturen dort. Hier ist es nur schön. Creo que esto va a ser un poco de problema, Sí, a la hora de los subtítulos. Aquí hay mucha gente que habla en español también, ¿no? sí, claro. Sí. Va a ser un poco... ja. Keine Heizung. Wir brauchen keine Heizung, genau. So we are walking, we are heading to Anexo. We are walking into the sunlight. It's not so good because he does not see correctly in his iPhone, so it might be a problem for him, but not for you. We have now 19-20 degrees in the shadow. The daytime 26. It's summer feeling here, so we don't need any heating. At night, okay, it's in the evening. Maybe you need long trousers and a little jacket, but it's just like summer. Other countries, it's winter time and snow and cold, so
Here it's dry, no rain, only sunshine, some clouds, but very comfortable. Also hier gibt es keinen Regen, nur Sonne, ein paar Wolken und einfach nur schön. We just enjoy it. Wir sind einfach nur froh, dass wir hier sein dürfen und genießen das. Sí, es un día espectacular aquí en Playa del Inglés. Bueno, los que se van sumando, los que estén nuevos por aquí, ya saben que Playa del Inglés es una zona bastante popular, una zona turística muy popular en la zona sur de Gran Canaria, Islas Canarias, con temperaturas bastante cálidas durante todo el año, en todas las épocas, ¿es cierto? Sí. Sí, más o menos varía, pero va entre los 19, 20 a 25 grados. Te lo puedes encontrar durante el día. Sí, la noche es un poco más fresquita en época de invierno, pero normalmente el turista suele huir, vamos a decirlo así, viene huyendo del invierno, del frío Europa, y viene a refugiarse aquí. Pues nada, vienen aquí con temperaturas de unos 20-25 grados, incluso un poco más durante el día, y luego también obtienen unas vistas espectaculares. Playa, ahora mismo no hay calima. Calima, ¿no? No. Dicen que vienen, pero no había. Sí, vino. Sí, Vino creo que un día solamente. Unos días antes el aire estaba Sí, malo. sí. Se dicen, pero el calima no está. Y bueno, esta es la tarde de hoy y es espectacular. Ahora mismo ya mucha gente se ha marchado, pero bueno, aquí lo podemos ver. Algunos se dan un chapuzón. Yo no sé, yo por lo menos no entro al agua. Yo no entro al agua. Esa agua debe estar fría de cojones. Außerfahrt die aber. Ich muss ihn jetzt unterbrechen, sonst kann ich mir nicht alles merken, was ich übersetzen muss. Also er sagt, also er wiederholt eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe. Hier gibt es keinen Winter. Im Gegensatz zu anderen nordeuropäischen Ländern. Hier haben wir die Inseln des Frühlings. Hier gibt es immer Temperaturen tagsüber über 20 Grad, abends um die 20 Grad knapp drunter und nachts. Und die Leute kommen ja deswegen her zum Überwintern, weil es hier eben keinen Winter gibt, keinen Schnee, keine Minustemperaturen. Diese Aussicht hier von dieser Promenade ist immer genial. Dieser Blick auf die Dünen rechts von uns, hier nach Las Dunas. Das ist einfach nur schön hier oben, diese Promenade. Die Dünen von Maspalomas. Und links dann der Blick nach San Agustin. A la izquierda San Agustin. Wasser hat angeblich 20-21 Grad. Er sagt von sich selber, er geht bei diesen Temperaturen nicht ins Wasser, nicht mit einem C. Die Einheimischen sowieso nicht, das ist denen zu kalt. Die schütteln dann immer den Kopf über die Touristen. Wir gehen rein, da unten badet gerade jemand. Also ich war auch schon im Wasser drin. Es ist wirklich sehr kalt, wenn man reingeht. Man bleibt auch nicht wirklich lange drin. Heute ist das Wasser relativ ruhig. Wir hatten 2 Tage richtig hohe Wellen und auch 2 Einsätze, wo 2 Menschen wirklich hier an diesen Steinwellen aus dem Wasser geholt werden mussten, weil die Strömung sehr gefährlich ist. Also bitte aufpassen, wer herkommt. Es ist nicht zu unterschätzen. Gerade hier am Ende von diesen Steinbuchten meint man, das Wasser ist schön flach und man kann schön schwimmen, aber die Strömung da draußen ist wirklich immens. Also bitte nicht so weit rausschwimmen. We are on the sea walk. It's a very nice place with a fantastic, amazing view to the dunes of Maspalomas on the right side. Left side San Agustin. He says that these islands are not winter time, so we always have springtime. More than 20 degrees a day and 18-19 degrees at night. The water has 20-21 degrees now. Only tourists are having a bath, going inside.
the inhabitants will not go into the water, it's too cold for him. He will never go. Ray never goes to the water, it's too cold for him. So, and if you come over here, please be careful because of the water, of the streaming in the water, because at the rocks here on the beach, you mean that the water is very calm and you can go swimming, but if you go away from the beach to the end of the rocks, the streaming underwater is very, very dangerous. So 2 days before they had to put out 2 people out of the water. One of them was a very young man, good condition, but he could not swim back. So be careful if you are here. Also vor 2 Tagen, wie gesagt, haben sie 2 Leute aus dem Wasser geholt. Eins war ein junger Mann, durchtrainiert. Er konnte nicht mehr zurückschwimmen, also unbedingt aufpassen. Ne? Ich war 30 Meter davon entfernt und habe es miterlebt. Passt schön auf euch auf. Also es war ganz erschreckend, wenn man jemanden aus dem Wasser holt, der fast zu ertrinken droht. Das war nicht schön mit anzusehen. Zum Glück ist es gut ausgegangen. Passt auf euch auf. Okay, Paul. Thank you, Paul. Thank you so much. Thank you for your support. Thank you for super chat. Muchas gracias. Gracias, Halko. Thank you very much. Thank you for your support. Gracias, Halko. Thank you for super chat. Hola, Sigi. Hola, Michael. Ivano, saludos. Franz, Ralph. Hey, Andre, Magnus. Hola, hola, Jukeba. Bueno, saludando un poco que no los había saludado antes. Hola, Sigi, super video. Muchas gracias, Alco. Hola, Hendrik. Estamos en el Jumbo ahora. Henrik, yes, Henrik is here too, yes. Where are you, Henrik? Hallo nochmal an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich kann die Einzelnen jetzt nicht begrüßen, das ist ein bisschen schwierig. Ich sehe auch nicht wirklich viel gegen die Sonne. Es blendet. Also hallo alle zusammen, die neu dazugekommen sind. Hello everybody who joined us now. Sun is shining, so it's not so comfortable to see the phone. Esto es otra de las cosas que nos encontramos aquí, como siempre les muestro, los gatos. Bueno, hay una gran colonia de gatos aquí en el paseo marítimo. Vamos a ver, no me quiero acercar mucho, no sé que me vaya a atacar. Muy guapo, ¿eh? El gato tiene algo muy peculiar. No miran ni siquiera a la persona que le da la comida mientras come. No mira ni siquiera a la persona que la alimenta. Tiene esa característica. Viele von euch wissen schon, dass hier die Katzen versorgt werden, dass auch ein Tierarzt ständig nach ihnen schaut, dass die meisten kastriert sind, um eine Überpopulation zu vermeiden. Ein Verein, der gerne Spenden annimmt, versorgt diese Katzen mit Futter. Gerade hier an dieser Promenade, hier an dieser Stelle, ist hier immer Raubtierfütterung, so wie wir es nennen. Da sind einige Katzen da und ja, wer das unterstützt, das Geld kommt tatsächlich anscheinend auch an und sind auch ein paar schöne Kätzchen da. Wow, mira este, es precioso. Gato. Hola, gato. So, most of you know that a group of people is supporting these cats. A veterinary doctor is looking after them and helping them to live here, to survive. People are feeding them and Qué cabrón, me está dando el culo. you can give money to help. There are some nice ones here. Das ist ein kleiner Löwe.
Le acaricio y me da el culo. Very good, yes. Sie sieht schön aus. Eine Krawatte um. Krawatte. Ya, ya, ya. Es guapo el muy cabrón, ¿eh? Sí. Sí. Hombre, pero le acaricio y me da el culo muy cabrón. Ich wollte gerade sagen, hast du nachgeguckt? Kater oder Katze? Ich weiß nicht. Nein, ich habe nicht nachgeschaut. Einige werden abkastriert. Ja, ja, sie werden kastriert, um die deswegen Überpopulation Ja, und so deswegen zu kannst du es ja vermeiden. gar nicht wissen. Ne? Genau. Salde Family. Hola, saludos, buenas tardes. Ah, vista dorada. Sí, dentro de muy poco. Son las 5:30 y tantos. 5:35. Creo que la puesta de sol es a la poco más después de las 6:10. 6:10, 6:15 aproximadamente será la puesta de sol. ¿Ah? A las 6:10, 6:15. ¿A qué hora es la puesta de sol en Gran Canaria? Hallo, okay, weil ich habe kein eigenes Mikro. Ich muss hier bei Ray in der Nähe bleiben, damit man mich hört. Sorry, da bin ich wohl zu weit weggegangen. Ich werde aufpassen in Zukunft. Sonnenuntergang ist gegen 18:30 Uhr. Espera, quiero echar un vistazo aquí. ¿Qué pasa aquí? Ha encerrado. No sé. Creo que van a arreglar las escaleras, probablemente. Todas estas escaleras tienen como una especie de desnivel. Cada escalón tiene una especie de desnivel, o sea, no están nivelados, no están rectos. Y eso lo he podido comprobar. Halko? Sí, Halko también. sí, MNH. Michael Hester. sí. Hola, de 45. Michael, muchas gracias. Durante 30 meses. Muchas gracias, Michael. Muchísimas gracias por tu apoyo, por todo el tiempo, un largo tiempo. 30 meses, 2 años y 6 meses. Thank you, Michael. Thank you so much. Michael and Hester, thank you for your long support, being members this long time. Hola, Runner. Dankeschön an alle Spender. Bueno, en realidad no sé si lo que van a arreglar es las escaleras o quizás las zonas de ducha. Se ha visto en muchos puntos de aquí de Playa del Inglés que las zonas de las duchas las estaban arreglando. Entonces creo que voy a obviar la opción de que fuesen a reformar las escaleras. No lo sé, no estoy seguro, ¿vale? Esperemos, ojalá que sea eso, que también que aprovechen en vez de que Ducha. sí, es que están arreglando las duchas, Sí, claro. pero deberían también arreglar las escaleras. Ja, la escalera, sí, reformando y ducha y por los pies. Sí. Also die Treppe wird wohl gerade restauriert und eventuell unten Dusche angefertigt für eben die Füße oder so zum Duschen. Wir wissen es nicht ganz genau, aber es sieht mal danach aus. Maybe they reform the steps here and build some showers down there. We don't know really. Hola, Connie. Oli, olis. Hallöchen, Conny. Liebe Grüße. Hallo nochmal auch von mir. Bueno, yo creo que en esta época del año he podido ver que hay como una diferencia en los horarios. Durante la mañana y hasta la tarde se puede ver
bastante gente transitando tanto en el paseo como zonas de restaurantes como lo es el anexo 2 y toda esta zona que mantiene siempre, se mantiene activa lo que viene siendo los servicios de playa y demás. Pero luego en la noche como que hay un gran bajón, ¿no? Da igual si es fin de semana o no, se ve muy poca gente en la calle, muy poca gente en anexo 2 y creo que también tiene una explicación además de lo que haya sido realmente, pero igual creo que además tiene como una explicación el por qué anexo 2 en Playa del Inglés también se está viendo muy desolado últimamente, mucho más en la noche. No, no hay mucha gente, no se está viendo, por lo menos en la noche no se está viendo mucha gente. Y hay turistas, porque hay turistas, ¿eh? En hoteles están completos. Sí. Sí, pero la gente No salen. no salen. Sí. Also im Moment scheint es so zu sein, die Insel ist eigentlich ausgebucht, also die Hotels sind alle voll, sagt man. Aber man sieht überraschend wenig Leute in den Straßen, auch Anexo ist abends nicht voll. Auch einige Bars und so Restaurants, man bekommt ja meistens immer gut Platz. Sieht so aus, als würden die Leute ihre Hotels nicht verlassen, weil eigentlich sind ja mehr ausgebucht. At the moment, people tell us hotels are completely booked, but we don't see so many people on the streets and in the restaurants. Anexo is not so occupied in the evenings, so we don't know if people are not leaving the hotels. Maybe. Also mein Eindruck ist es, viele nutzen eben halt das All inklusiv und gehen dann abends in die Suite oder bleiben dann im Hotelzimmer. Habe ich auch schon gehört. Naja, jeder das, was er möchte. Die Insel hat ja viel zu bieten. Yo creo que hay muchos factores que pudieran influir en esto. De siempre los hoteles han mantenido una característica especial. El régimen todo incluido es como una especie de marketing, vamos a decirlo así, una gran estrategia para atraer al cliente, brindándole un buen precio con todo incluido. De esta forma intenta mantener al cliente o al huésped constantemente en el hotel consumiendo todos los productos del hotel, ¿no? ¿Cierto? E incluso espectáculos, programaciones nocturnas y demás. Eso está de maravilla, eso es una maravilla. Pero claro, el cliente paga también un billete, ¿saben? Dentro de este viaje quizás vienen incluidos también los planes de visitar las zonas externas, las zonas exteriores al hotel, no solamente el hotel, sino más bien conocer lo que viene siendo el ambiente y buscar quizás un poco más de lo que viene siendo ocio nocturno o zonas de playa, no solamente piscinas. A no ser que sea un hotel que tenga una playa privada, que los hay, ¿no? Hay hoteles que tienen su playa privada. Pero bueno, aquí no es el caso. Aquí no. Entonces, creo que la gente cuando se hospeda en un hotel y se acoge al régimen todo incluido, yo creo que estaría tirando parte del dinero, porque al final de cuentas va a salir a la calle, va a buscar un restaurante porque quiere conocer y quiere probar la cocina de ese restaurante, ya sea un restaurante italiano, un restaurante griego o simplemente la cocina típica canaria. Ya ahí se estaría tirando el dinero, estás pagando el régimen todo incluido, donde viene incluido el desayuno, almuerzo, cena y todo este tipo de cosas, pero al final no vas a cenar porque quieres salir a disfrutar entonces de la comida típica canaria, ¿no? O quizás quieras conocer un poco las zonas de montaña. Entonces ya ahí se estaría perdiendo. Otra gente simplemente no se acoge al régimen todo incluido, sino una media pensión, quizás con el desayuno incluido, y el resto pues lo hacen en la calle, ya sea comida, cena, lo que sea, ¿no? En tu caso, ¿qué te cogiste? ¿Todo incluido? Ahora tenemos todo incluido porque el precio estaba muy bien. Vale, explícame un poco. ¿Te acogiste al régimen todo incluido?
desayuno, almuerzo y cena. Sí. ¿Almuerzas en el hotel? Sí. ¿Cenas en el hotel? Todo es, sí, ¿Todo? Hotel Lina. Y al intermedio entonces sales a conocer el exterior. Bueno, conocer no, porque tú lo conoces ya. Normalmente no necesitas salir más. Claro, el precio está muy bien, pero los restaurantes tienen problemas. Also es haben ja einige Hotels jetzt all inclusive und viele Hotels haben jetzt auch die Möglichkeit gegeben, dass Auswärtige da rein dürfen, in die Poolanlagen, auch zum Essen rein dürfen, Frühstücken, Mittagessen, Abendessen. So ziehen die natürlich auch die Leute von den Straßen weg und vom Strand. Ich weiß jetzt nicht, ob man sowas möchte. Also wer hierher kommt, geht eigentlich gerne an den Strand. Die Preise sind etwas gestiegen. Ist dann auch zu überlegen. Die Hotels sind teurer geworden, die Apartments, auch die Restaurants haben 1, 2 Euro aufgeschlagen. Und wer natürlich all inclusive unterm Strich günstiger wegkommt, geht dann nicht mehr raus essen. Ja, muss jeder dann eben für sich entscheiden, was er tut. Also ich habe nicht all inclusive gebucht, was ich eigentlich nicht tue, weil die Hotels sind ja nicht direkt am Strand, nicht Privatstrand, sodass man dann all inclusive auch eine Beachbar hätte. Aber unterm Strich ist es trotz auch mal auswärts essen gehen günstiger, wie wenn ich ohne Verpflegung buche und ständig essen gehe auswärts. Leider ist es so, aber okay, ich mache trotzdem beides. Jeder so, wie er das gerne möchte. Und Bueno, meine Meinung ist, yo no sé cómo le haces, porque si desayunas en el hotel, déjame poner esto aquí. Si desayunas en el hotel y luego te sales a la calle, ¿no? Porque te vas a la playa y tal. Y luego te regresas nuevamente al hotel a almorzar, ¿sí? Sí. Y luego del almuerzo sales de nuevo y luego regresas a cenar. Sí. No sé, Realisiere, aber das no lo sé yo. so, das. und wenn man sich überlegt, also in Deutschland, No, está bien, sí, está bien. also auch in Deutschland sind eben halt die Hotels sehr teuer geworden. Also wenn du an der Ostsee oder Nordsee Urlaub machst, nur mit Frühstück oder nicht mal oder nur ein Apartment hast, da bist du locker in einer Woche 1000 Euro los. Also ich mache überall auch Urlaub, auch in Nordsee, Ostsee. Und wenn du dann essen gehst, da kriegst du kein Essen unter 25 Euro. Aber wie gesagt, jeder muss es für sich selber entscheiden, ob er die Sonne möchte. Im Sommer hast du sie mitgebucht. Genau. Yes. A lot of hotels are all inclusive now, and some of them even have the possibility for non-guests to come in just to pay for breakfast or dinner or using the pool area. So maybe they take the people out of the streets, out of the beach, because water is not so warm. If you book all in, sometimes it's summary cheaper than booking without any breakfast or dinner, because if you go outside for dinner you have to pay 1 or 2 euro more than last year, Cuidado aquí, ¿eh? or it got more expensive, and it depends what you are doing, what you want to do, if you have the money or not. Yo en lo particular yo no estaría o no salgo del hotel o simplemente me hospedo con media pensión, cosa de no tener que salir, o sea, que estar arraigado como tal al hotel constantemente, porque es como si fuera una prisión, estar constantemente dentro del hotel, no lo sé. Kleine Info, wir sind jetzt hier am Atlantico. Atlantico, ne? Sí. Am Atlantico, also der Anfang vom Annexo 2 praktisch. Diese Liegen hier unten sind die einzigen, die man noch bar bezahlen kann. Das Liegen und Schirme. Pro Stück 3 Euro. Also 2 Liegen, ein Schirm 9 Euro.
Alle anderen Liegen am Strand unten muss man anscheinend mit Karte bezahlen, also kein Bargeld mehr, falls das jemand wissen möchte. In ganz seltenen Fällen gibt You es have to- Ausnahmen. Yes, okay. Just for your information, these sunbeds left side at Atlantic we saw here, the beginning of Annexo 2. Here you can pay cash, the bed and sunbeds, and the others at the beach you have to pay with credit card. So if you want to have this information, it could be very important. Sí. Okay, and one sunbed is €3, and the umbrella €3. So 2 sunbeds and umbrella €9. Not so expensive. 3 euros por cada uno. That's Pero no está mal. no, Hay algunos sitios como Amadores, por ejemplo, Ahora es 12. 3,50 euros. ¿50? Sí, creo. Cada uno. Cada uno, 3,50 euros. Also Amadores zum Beispiel kostet eine Liege, ein Schirm jeweils €3,50. Amadores, Mogán también, la playa de Mogán. ¿Eh? Sí. Und Puerto Rico también. Puerto Rico no estoy seguro, quizás. Also die Amadores, Puerto Rico und Mogán auf jeden Fall €3,50 pro Liege und Schirm. Also hier ist es noch am günstigsten. At Amadores Beach, Mogán and Puerto Rico, you have to pay Claro. €2.50 each. So it's more expensive. Yeah. Closed. Okay, Sisha Bar closed. Sí, parece. Das ist noch gut. Sieht so aus, als wäre hier wieder dicht. O quizás solo es ahora porque es temprano. Hat er später auch, glaube ich. Waren die später auf? Sieht irgendwie verlassen aus. Ja. Sieht komisch aus. Tiene pinta de estar cerrado, sí, ¿eh? Está cerrado aquí, amigo, ¿no? ¿Han cerrado? Ya está ¿Sí? de reforma. Ah, vale. Está reformando. Ah, vale. Gracias. Also Pero estamos ahí, somos la misma compañía. La Costa y somos Ah, vale, vale. closed for Sí, están unidos, están como fusionados. El Chicha Bar y la Costa son lo mismo. Son como fusionados. Canary Lounge und die La Costa Bar. Hier sitzt man schön oberhalb vom Meer, wir kriegen das Meer runter. Schöne Location hier, nicht so laut wie es Annexo 2 unten. Han pasado el Chicha Bar lo han pasado. La Costa Bar is more quiet here. You can sit and have a view to the beach, down to the sea. Very nice here. Como dije antes, todos estos locales tienen una vista hacia el océano. Está muy bien si logras sentarte muy cerca del perímetro. Está súper bien. Las veces que he visitado aquí el Bar La Costa, normalmente suelo sentarme en esa zona de ahí donde está la farola. Bueno, no es una farola o un extractor, no sé lo que es. Me da que es una farola, ¿no? Sí, son farolas. No, yo diciendo que las veces que he venido aquí al Bar La Costa siempre suelo sentarme ahí en esa parte. Es una de las zonas que tiene una vista sí, como 360 grados o 180 grados más o menos aproximadamente. Tienen una vista panorámica hacia el océano y un poco más. Eine Kamera? ¿Ah? Eine Kamera? No, esto es una farola. Also abends natürlich gern gesehen hier. Abends gerne besucht hier, wenn die Sonne untergeht.
Lots of people here enjoying the sun now. Das ist aber auch nicht ohne hier. Hola, el ascensor Cecil. No funciona, ¿sí? El ascensor, ¿no? No. No, Also, hay muchos problemas con los ascensores aquí. das alte Übel hier in diesem Atlantico Beach Club ist der einzige Aufzug hier runter zum Strand, also 2 Aufzüge oben. Diese 2 funktionieren im Moment. Der eine hier unten, dieser Aufzug, der eigentlich dann bis ganz runter gehen sollte an den Strand, der ist immer noch außer Betrieb, also schon längere Zeit, und es sieht nicht so aus, als würde der in kürzester Zeit wieder mal funktionieren, was sehr schade ist, weil diese Straße hier runter ist sehr steil. Also Rollstuhlfahrer oder gehbehinderte Menschen haben hier ein riesiges Problem. Das ist einfach nur schade. So this is the only place where you have a lift down to the beach. The 2 lifts above are okay, but the last one here down to the beach still out of order. It does not look like that it's running soon. So it's a big problem for people who are in chairs. Because the street is very and not very comfortable. No. No, Ein Manko finde ich, also für ältere Menschen, für Rollstuhlfahrer ist das hier, wird zu wenig getan. Aber am Strand haben sie hier den Rollstuhlplatz geschaffen. Das ist da hinten immer echt, aber der Österreich, wo wir mal gedacht, They das built muss einladen. special ramp for wheelchair. Yeah, there has been a volleyball tournament yesterday. Gestern war hier ein Volleyballturnier. Und rechts, la derecha, rechts haben sie endlich angefangen zu bauen. Es soll wohl un Restaurante o qué? ¿Restaurante? No sé. No lo sé. Also irgendwas bauen sie jetzt da, einen Aussichtspunkt oder irgendwas. Auf jeden Fall sind die Bagger da, hier wird gearbeitet. Yo no estoy seguro de lo que van a hacer aquí. Nee. En principio creo que se iba a recuperar una parte y iba a ser un mirador. Creo. Un No mirador, estoy sí. seguro, no estoy Un seguro mirador de. ist Escaleras. Ah. Also es sieht nach einem Aussichtspunkt und Treppen aus. Wir lassen uns überraschen. It looks like a viewpoint and steps down to the beach. We will see. Oh, 27 grados. Quizás durante el día. Sí, quizás durante el día pudo haber alcanzado los 27 grados, pero todavía Ja, ahora no. estas Also jetzt pizarras. im Moment haben wir garantiert keine 27 Grad mehr. Heute Mittag ja, aber jetzt garantiert nicht mehr. No creo que ahora Now tengamos we don't 27 have grados. 27 degrees at daytime, yes, but not now anymore. Yo creo que ahora mismo unos 18 más o menos, ¿no? 18, 19 grados quizás. Ahora. En la sombra se siente bastante fresco. Also im Schatten ist es schon frisch. It's a little bit cold, fresh in the shadow. Not cold, but fresh. Hoi, Cecil. Also hallo nochmal an alle von Juliane alias Mama Chat, die jetzt dazugekommen sind und zuschauen. Hello to everyone who joins us from Juliane alias Mama Chat. Hilti und Lisa grüßen euch auch alle. Sind auch dankbar, dass ihr alle dabei seid. Genau. 27 grados. No, 27 grados. Lisa and Petty Jack are joining us too. Ya. Las voy a hacer ejercitar.
Las voy a hacer caminar. Yo creo que todo Playa del Inglés necesita una gran reforma. Toda Playa del Inglés. Sí, yo creo que sí. Incluso todos los carteles estos antiguos. Todo necesita ser reformado. Ja, Halko, das ist wirklich ein großes Problem für Rollstuhlfahrer. Der bequemste Weg ist immer noch die Hauptstraße zum Strand runter, wo man runterfahren kann. Aber ist natürlich alles umständlich. Hola, Karl-Heinz. Franz, zur Info, ich trage auch ein Shirt aus dem Fanshop. Es ist schon etwas älter, aus den Anfangszeiten mit den 2 Turnschuhen. Das war das alte Logo vom Kanal. Ich weiß nicht, ob man es noch bestellen kann. Llegamos a Anexo 2. Also hier kommt die Hauptstraße runter am Sahara Playa. Der direkte Anbindung eben von Playa del Inglés an den Strand. The main street is coming down here to the beach. The only way for wheel drivers without steps. Un sitio emblemático, porque hay que decirlo así, que es un sitio emblemático, un local, un icono de aquí de Playa del Inglés. Ha cerrado sus puertas repentinamente y creo que esto podría influir en la falta de personas que podemos ver aquí en Anexo 2, por ejemplo, la desolación constantemente. Sí, podemos ver un poco de música, escuchar música, ver un poco de gente caminar y tal, pero ya no es igual. Como cuando antes toda esta terraza estaba totalmente ocupada, todas las mesas a tope, con espectáculos. Y bueno, esto realmente ha dado un gran cambio desde su cierre. Also Ciao Ciao ist definitiv geschlossen worden. Es gehen Gerüchte denen wir jetzt hier nicht nachgehen werden. Es ist einfach nur schade, dass dieser Platz hier nicht mehr existiert, denn es war seit den 70er Jahren die erste Eisdiele hier mit sehr gutem Eis aus italienischer Hand selbst gemacht. Einige Shows immer hier geboten, waren Anziehungsmagnet hier. Schade drum, aber es ist so. Meiner Meinung nach fehlt so schrecklich viel. Ja. Mein Bananenshake fehlt mir, mein Eis fehlt mir. Meine Tochter ist mitgeflogen, die sagt, warum hat er Schaufel zu? Ja, ist halt leider so, aber das weiß man nicht. Es gehen so viele Gerüchte rum und wir wollen das jetzt hier nicht ausbreiten. Also Ciao Ciao is closed, definitely closed. It's very pretty. It was a nice place to be. A lot of events. Best ice cream, in my opinion. It was there since the 70s. Italian ice cream, handmade. So it's very sad, but it's like it. Uno de los mejores helados que podías tomar en la zona sur, lo podías hacer aquí desde el Xiao Xiao. Los espectáculos de noche, música en vivo, karaoke. Bueno, el espectáculo del camarero. Ja, sí, Enrique. Wir hatten einen Kellner, der Enrique, der hat große Flaschen immer jongliert auf seinem Kopf. Der hat da richtig Spaß gemacht und die Leute unterhalten gerade um ihn. There has been a waiter called Enrique. He always makes shows and balanced photos on his head, and he was very funny. schaut rein in den Kanal oder in das
Sí. Reichlich. Oye, para nadie es un secreto de que Anexo 2 es un punto de referencia para todo turista que visita la isla. Cuando dices Playa del Inglés, lo primero que te viene a la mente es Anexo 2. Y bueno, eso, cuando faltan locales como estos, cuando se cierran locales como este, como Anexo 2 y otros más que te voy a mostrar posteriormente, pues ya como que la motivación a visitar la zona va mermando un poco, principalmente los clientes fijos que tenía este local. Die Anzeigetafel jetzt zeigt 20 Grad, das ist doch schon etwas realistischer. This sign shows 20 degrees, so that's more realistic than the other one. Esculturas de arena. Bastante trabajoso esto, ¿eh? Es algo que se debe mantener húmedo todo el tiempo, constantemente. Las esculturas estas de arena. Ja, der baut hier gerade eine Minigolfanlage nach. Sí, pequeño minigolf. Area. Wow, miren eso. Las vistas son espectaculares. Der Blick wieder da, die untergehende Sonne, das Licht hier wieder, diese Schattierungen, wunderschön. So nice to see the sun going down, the shadows on the beach, the sun. Amazing. Just happy to be here. Ich bin einfach nur froh, hier zu sein. Hier laufen noch einige Leute am Strand spazieren. Still a lot of people walking down. Hier kann man ja einige Kilometer bis zum Leuchtturm rüberlaufen. Und das nutzen auch sehr viele. We can have a walk to the lighthouse to Mansaloma along the beach, so very nice. ¿Has metido tus pies ahí? Jetzt gehen wir ¿Sí? nochmal Ahora zur no. Fußpflege. Ahora no. Unsere Fußpflegefische, ja. Ay, 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 ay. Gibt es auch ein Video drüber? Genau, da gibt es auch ein A mí en lo particular no me gustan. Bueno, desde antes de poner tus pies, primeramente te los lavan, te colocan unos productos para desinfectar en principio. Todo esto con tal de mantener la higiene lo más que se pueda. Tienen unos productos de desinfección, te lo aplican en la piel, en los pies y demás, hasta las rodillas, y bueno, luego ya podrás poner tus pies dentro. A mí en lo particular no me gusta, no me sienta bien esto. Sentir los pececillos esto comiendo ahí todos los pellejitos o las impurezas que pueda tener en los pies, pues no lo sé. Yo en lo particular no me gusta para nada. Also hier ist einmal Café Mozart, hier kann man gut Kuchen essen, vor allem deutschen Kuchen und auch frühstücken schon. Und hier im Anexo sind einige Restaurants, die auch Frühstück anbieten schon und die dann auch zusätzlich wieder jetzt mit DJ und Live-Musik kommen. Also man hat hier sehr vielseitige Unterhaltung vom Essen her, vom Angebot findet man sehr viel. Verschiedenartige Küche, indisch, chinesisch, italienisch, kanarische Küche, deutsch, englisch, also alles vertreten eigentlich. Wer hier nichts findet, ich weiß auch nicht. Aquario hat umgebaut, Aquario hat keine Bühne mehr, die haben keine Veranstaltungen mehr hier, no shows anymore. No shows anymore in Aquario. They rebuilt, they
put away the. Pero estás hablando de show de cuántos años atrás, hace 2 años, ¿no? Más o menos. No. Aproximadamente, creo que sí. La última vez que hubo espectáculo aquí fue con Gus Jackson. Aquí. ¿Sí? ¿No recuerdas que había? Sí, sí, pero Que no había existe más. ya no más, hace más de 1 año, 2 años aproximadamente, ¿no? Este año han cambiado. Sí. No Ha pasa cambiado nada. mucho. Also die haben die Bühne abgebaut, hier gibt es keine Shows mehr, es gibt Videos im Kanal, da haben wir hier richtig Party gehabt. Genau. Es ist schade drum, aber okay, neue Strategie. So no shows anymore, you can watch videos in this channel. We had a lot of fun here, but it changed and it's like it is. Aber das hatten wir. Das nimmt uns keiner mehr. Mira ahí, steak del fuego. Steak, oh. Se siente bastante calentito Steaks aquí. vom Feuer. Kuala Lumpur, ¿cómo se llama esta Kuala Lumpur? Nunca he comprado ahí. Los precios suelen ser un poco elevados aquí en esta tienda. Nee, und so 100 Euro. Also das Annexo sollte auch mal dringend renoviert werden, aber bei den vielen verschiedenen Besitzern ist das natürlich auch schwierig, alle unter einen Hut zu bekommen. Annexo should also be reformed, but all different owners, very difficult to get them under one head. Nein, das ist eine Paprika. Hier. Goro Blanco ist neu aufgemacht worden. Das war vor kurzem noch komplett zu, das haben die hier neu eröffnet. Está nuevo. Han reabierto nuevamente. Reabierto nuevamente. Sí, estuvieron mucho tiempo cerrados desde la pandemia, creo. Claro. Y después de mucho tiempo volvieron a abrir. Good, long time. Since Corona, now it's new. Looks nice. Sieht ganz nett aus. Sí, después de su reapertura, bueno, fue reformado antes de abrir. Lo reformaron y bueno, ahora se ve bastante acogedor, ¿verdad? Me gusta. Sí, me gusta. Tiene luego esta gran terraza aquí en el exterior, Sí. vistas hacia el océano, en parte de las dunas, Blick auf hacia la playa. aufs Meer. Also sowieso alle Restaurants hier unten sitzen wir natürlich direkt an den Dünen mit Blick aufs Wasser, mit Blick auf den Sandstrand. Schöne Location hier. Außer es ist sehr windig, dann kann man den Sand vom Tisch schieben. So every restaurant very nice location here because we're sitting next to the dunes, next to the beach, view to the beach, so very nice locations here. Vamos a ver los precios un poco de aquí de lo que es. If it's very windy, you have the sand on the table. A ver si puedo mostrar un poco los precios de aquí del restaurante. No sé si tengan algún código QR que se pueda escanear, siempre es mucho más fácil. Igual no sé si tengan alguna especie de menú, pero bueno, de momento tapas es una muy buena posibilidad, es una muy buena opción. Las tapas siempre son buenas opciones. Pizza Margherita 8,50 Euro, okay. Pizza Thunfisch, Miesmuscheln Garnelen 12,95 €. Carbonara 12,95 €, ist eigentlich okay. Creo que después pueden pausar el vídeo y poder ver mejor Seezunge los 17, precios. oh, okay. Gegrillte Seezunge 17,95 €. Seezunge bekommt man in Deutschland sehr selten und wenn dann sehr teuer. Die ist hier natürlich etwas günstiger, die esse ich hier auch immer. Mixed Paella per person. Pro Person 17,50 €. Ja, okay, die Preise gehen eigentlich. Paella por persona, este viene siendo persona. ya sea la paella, si la paella es para 2 personas, el precio lo cobran por persona. Normalmente 2 personas y una persona. Sí, o sea que te viene saliendo la paella por poco más de unos 33 euros.
Rinderfilet vom Grill 21,95. Sí, los precios están... Sí. allá. A ver, muestro un poco en inglés, la carta en inglés también. Prices are not bad. Luego podrán pausar el vídeo y poder ver los Wenn es auch noch precios. schmeckt, dann sollen die Preise okay sein, dafür, dass man hier direkt am den Dünen sitzt. En español, Das zieht sich ja ein paar Monate. gambas al ajillo por unos 13 euros, 13,50. Los chipirones saharianos a la plancha por 16,50 euros. Jetzt weiß ich, Frau Baran, da stand auch kein Stil. Luego, hola, bueno. ¿Son españoles? ¿Desde cuándo está abierta? Perdón, hasta las 10, las 9:30, las 10 más o menos. No tarda más que a las 10. Enero. Las 10. No, ¿desde cuándo están abiertos? ¿El restaurante desde cuándo volvió a abrir? Ah, de febrero. Desde febrero, ¿no? Sí, en febrero. Abrimos en febrero. ¿Febrero del año pasado? ¿Pasado? El año pasado. ¿Febrero? Sí, este febrero ya cumplimos un año. Yeah. La hostia. Rápido, ¿no? Sí, muy rápido. Sí. Bueno, las ¿Estuviste aquí en especialidades. enero o algo? ¿Cómo? ¿Estuviste aquí en enero? Yo aquí, bueno, desde la pandemia, lo vi cuando cerraron en la pandemia y que volvieron a abrir de nuevo. Ah, sí. Bueno, ya Abrieron- cuando empezaron a reformar de nuevo y tal, antes de abrir. Sí, pero eso lo abrieron, lo alquilaron a un italiano. ¿Aquí? Sí, claro. Eh, Ahora lo tiene el dueño. El Vale. dueño. Sí, ahora Vale, lo vale. tiene el dueño. El dueño es lo que estaba siempre cambiado aquí adelante de la gente. Vale. Está Ah, bueno. abierto desde de febrero. Ya van a cumplir del un año. pasado. Ah. Sí, Uf. ya va a cumplir un año ahora. Vale. Sí. Okay. Also das Ding hat tatsächlich schon seit Februar letzten Jahres offen. Also ich war erst ja im Januar letztes Mal hier. Also it's reopened till February last year. Ya. Hay ni ya ahora, ni ya. Bueno, más o menos. ¿Va a hacer una hortita? ¿Cómo? ¿Va a hacer una hortita para comer? Estamos en No, solamente estamos. Ah, vale. Sí. Ah, vale. Ah, vale. Esperando las cosas de YouTube. Vale, gracias. Cuídate. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, un poco de los precios les intenté mostrar más o menos en alemán, en el inglés y en el español para que pudieran sacar sus propias conclusiones. Yo siempre recomiendo probar, ¿vale? Que el sitio a mí me gusta, el restaurante me gusta, es bastante acogedor después de la última reforma que han realizado, se ve bastante acogedor. Ahora, haría falta probar para ver la calidad. Una cosa, aquí en Anexo 2 sí, muy buena comida. En todos los restaurantes te encuentras muy buena comida. Algunos mejores que otros, pero todos están en dependencia también de tus gustos y demás, ¿vale? Si eres fijo o no. Pero siempre recomiendo sí, venir, probar. Aquí se come muy bien. Y comparado con otros sitios, otras zonas turísticas, suelen ser, los precios suelen estar bastante bien en comparación con otras zonas turísticas. Okay, also die Preise gehen hier eigentlich, wie gesagt, die Location muss man bezahlen, aber ich finde es immer noch alles okay. Kaltes Hähnchen mit Pommes und Salat 7,95 €, also da kann man wirklich nicht meckern. Und die Restaurants sind durchgehend eigentlich alle gut. Geschmackssache ist was anderes, dem einen schmeckt es da besser, dem anderen dort. Jeder hat da so sein bevorzugtes Restaurant. Ich würde mal behaupten, man kann nicht überall essen gehen. Und ja, ist eigentlich eine tolle Location hier an den Dünen, direkt mit dem Blick. Wo hat man das schon? Hola. ¿Todo bien? Muy bien. Me sacas en la tele, si no hay los libres. Jetzt muss er einen Kragen richten. Estás en directo. Venga, señor. The prices are okay. You have this location next to the dunes. It's not so expensive here. Normally you can go to every restaurant. They are all good, but it depends on your taste. So somebody likes this one more, the other not. So it depends on you. Miren, antes les estuve mostrando la carta, ¿no? La paella, ¿qué precio tiene la paella? Uno para dos personas, el precio era por persona, venía saliendo unos 36 euros, ¿no? 30,
36 euros. Sí, Unos 16,50 por persona o 17 o algo así. para dos, 17. Sí. Sí, el precio era por persona. Salía más o menos la paella en general unos poco más de unos 36 euros más o menos. Vale, aquí 37 euros. Una parrillada de pescado, 2 personas, más 1 litro de sangría o vino. Son opciones, o sea, cada restaurante tiene algo peculiar, tiene ofertas diferentes. ¿Vale? Aquí paella para 2 personas, mixta o mariscos, más la jarra de sangría de 1 litro, por 37,50 euros. Entonces cada restaurante tiene ofertas diferentes y también precios diferentes. La carta es bastante amplia, así que creo que siempre lo mejor es visitar los restaurantes, probar. Y bueno, eso. La sangría, la jarra de sangría de 1 litro por unos 14 euros. Y aquí nos acercamos a una de las zonas también más animadas actualmente de Anexo 2. Después del cierre del Xiao Xiao, Dunes y Link. Este es un bar que su interior tiene como una especie de imitación a un barco, como si estuviese dentro de un barco. Luego Tizihamo. Yo creo que actualmente, en la actualidad, después del cierre del Xiao Xiao, me atrevería a decir que esta zona, esta pequeña zona de aquí, ahora mismo viene siendo la más animada que tiene Anexo 2. El Tizihamo es un bar que, bueno, además de tener todas las mesas aquí abajo, cuenta también con una terraza arriba y luego tiene esta otra terraza justo enfrente. Está guay, está soplando el viento, chicos. Hay una brisa, pero súper fresca. Tienes frío, ¿eh? Tienes frío. Ah. Also hier unten geht immer ein Lüftchen, es ist ein bisschen frisch, das mal so zu sagen. Pero si tú vienes el invierno, vienes de la nieve, ¿por qué tienes frío aquí? Es un fresquito de nada. Ja, wir haben Januar, es ist danach hier ein bisschen frisch. Ich habe einen Schal mit und eine Jacke mit, aber Juliane möchte doch lieber frieren. Pero si es un fresquito de nada, no hay frío. Sonst friere Mira, ich eigentlich immer Me erst. muere de frío aquí. It's a little bit fresh outside here because it's a little bit windy and the beach is just over there, so you need a little jacket in the evening. Sí, aquí nos encontramos justo en una entrada. Aquí el viento sopla directito del océano. Normalmente hasta en tiempo de verano sopla el viento algo fresquito. Suele entrar aquí algo fresco. Hier ist eben der eine Zugang zum Strand. Und hier ist die Ecke, hier ist immer was los im Tipsy Hammock und im Dunes und Tunes. Die beiden geben sich nichts hier. Live-Musik, DJs, hier ist immer gut was los, hier ist immer gut besucht. Auch überwiegend, oder ja, gegen später oftmals jüngeres Publikum auch. Dunes and Tunes and Tipsy Hammock, very nice bars. A lot of people, always live music, DJs, both sides, and later time more younger people inside, a nice place to be. Luego tienes aquí una hamaca, te puedes sentar ahí y tomarte una foto si quieres, ¿verdad? Eine kleine Schaukel zum Fotos machen.
must wait for Lisa. Lisa ist da. Ah. Puedes tomarte una foto aquí si deseas. Venimos aquí, nos sentamos aquí. Only photo. No te puedes mecer. Solamente es para sentarte y tomarte una foto. Pero creo que más bien viene siendo para chicas. Esto es para chicas. Tiene flores y cosas. Más bien para chicas. Sí, claro. No mecerse. No se puede mecer. No. 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 Okay. So. Ihr habt so kurze Füße, die fallen nicht bis zum Boden runter. Oh. Ay, 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 ay. Oh. Oh, weia. Ich Ah, darf nicht schwingen. ¿Qué pasó? ok, ese es el TC Hammock. Es uno de los bares aquí en Anexo 2. Bueno, como dije antes, ahora que el Chao Chao está cerrado, ahora mismo será uno de los bares más animados. Un poquito más tarde también. Y bueno, sobre las 4, a partir de las 4 horas de la noche, igual, ¿vale? Hay un buen sitio aquí, una buena terraza. Todas estas terrazas, la mayoría de los restaurantes y bares, la gran mayoría, todos tienen vistas hacia el océano, ¿vale? Hacia las dunas. Hello, Susi. Punto de excursiones. Ah, es diferente. No, es, sí, sí, que es diferente. En Alemania y Pero diferente ¿en qué sentido? ¿En la calidad? la calidad es mejor en Alemania. En Alemania. Pero no sé si los españoles lo quieren así y los alemanes quieren. Bueno, españoles que hayan visitado Alemania y hayan comido. ¿Ah? Ah. Hola. Ah. Yo hice el canal tuyo, loco. Sí, es cubano, ¿no? Es cubano. Ya esa forma de hablar. Hola. ¿Ya bien? Yo lo he visto, yo lo he visto. Ah, bueno, me alegro. Gracias, man. Te conocí hasta por la U. Gracias, bonito. ¿Lleva tiempo aquí ya? 8 años, vamos. Sí. Ah, no, aquí en Bar, pues nunca la vi. Yo trabajé en 2017, empecé a hacer Ok. un... Cuídate. Gracias, hermano. Pues
Bueno, españoles que hayan estado en Alemania y hayan ido a McDonald's, dejar dicho en los comentarios qué tal es una comparativa, una especie de comparativa. Sí, porque a lo mejor es la forma en que se hacen quizá que se produce o que se prepara las cosas aquí, ¿no? Sí, claro. Ja, also es gibt Unterschiede zwischen McDonald's Deutschland und Spanien. Ich weiß es nicht genau. Das ist hier das deutsche Eck, deutsche Bars, Fußballbars. Ay, Dios, This huele, is the German corner. huele exquisito. Cena. Hora de cena. Cena a las Bueno, cena para ustedes. no, Para- Parlamente. Para mí no, para mí yo ceno Más tarde. después de las 8 o 9, Tarde, sí. 9 de la noche aproximadamente. Restaurante chino. Este es un buffet chino. Con el precio 10 euros con 95 los adultos y 5 euros 95 los niños. Es un buen restaurante. Hola. No, no. Es un buen restaurante. Y bueno, yo en lo particular cuando deseo comer comida china siempre suelo venir a este buffet. Se come bastante bien, la comida suele ser bastante fresca. E incluso te puedes encontrar en un buffet chino papas arrugadas, por si eres local y claro, o eres canario, pues aquí tienes las opciones. Papitas arrugadas. La comida suele ser bastante buena en este restaurante. Suele ser. Hier gibt es zwei Chinesen und die einen mögen den einen mehr als den anderen. Ich habe beide schon probiert. Kann man mal machen. Two Chinese restaurants. Food is good. You can taste them. If you want to have Chinese food in vacation in Spain. Ich muss nicht chinesisch essen gehen im Urlaub hier. Tiendas donde puedes obtener souvenir. Bueno, aquí no, porque... Sí. Bueno, ahí también, ¿por qué no? Die typischen Souvenirläden, ja. Pero ¿por qué no? Hay para todos. Mira, bueno, hay buenos delantales allí. Delantal para la cocina. Sí. ¿No usas delantal en la cocina? ¿Para la cocina? Para lavar los platos y... No. ¿No? Delantal para la cocina. Ach, ist so ein Sexkleid kaufen? Nein, die Schürze da, die speziellen Schürzen. O sea, Die spezielle Schürze für den, estos son Ja, delantales genau. especiales. die spezielle Schürze gibt's für Männer wie für Frauen. Rey, das hättest du, Ah, das hättest lo, du voy gerne. a, lo voy a mostrar, lo voy a mostrar. Son cosas especiales que puedes encontrar aquí en estas tiendas chinas. En las tiendas chinas sueles encontrar de todo, ¿vale? No voy a decir que la calidad es garantizada, pero sí que te puedes encontrar cosas como esta. Petty quiere uno para fregar, para lavar los platos. Das hättest du gerne, ne? Petty quiere uno para lavar los platos. Madre santa. Wir werden keine kaufen. Rey, die? ¿Eh? Para Rey este. Die? Petty quiere uno para lavar los platos. Te voy a hacer llegar unos días a tu cumpleaños. Hola. Aber nur hier. Bei Juan und Lili Leute, Spaß muss sein. verboten. Vamos, André. Die Geräuschkulisse ist jetzt wirklich weniger geworden. Andrea, muchas gracias. Vicen y Tristán. Muchas gracias, Andreas. Bueno, Vicen y Tristán. Thank you so much. Thank you for your support. Thank you for the super chat. Muchas gracias. Vielen Dank für die Zuwendung.
mis amigos internacionales, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda, Italia, Francia, Inglaterra. El mundo entero, el mundo entero. Todo el mundo entero, bienvenido. El velero del anexo de Playa del Inglés. Lo mejor de lo mejor en servicio, comida. Somos los mejores. Bueno, uno de los mejores, ¿no? Bueno, uno de los mejores. Os quiero, familia, os quiero, Os quiero, gracias. Venga, gracias. Bienvenido, venga, felicidades, chicos. Gracias. Susi, muchas gracias, Madre Santa. Muchas gracias, Susi. Gracias por el super chat. Gracias por el apoyo. Hola. Muchas gracias, Susi. Chicos, les recuerdo que si no se han unido al servidor Discord, aprovecha ahora, únete, es totalmente gratis. Hola, ¿qué tal? Something food, drink, please. No problem. Owen. Plan, take plan. Hola. No te pares, no te pares. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias. Español, inglés, francés. Entonces, únete al servidor Discord, es totalmente gratis. Vas a poder, bueno, allí vas a poder interactuar con el resto de los miembros que pertenece. Hay diferentes canales muy bien organizados, como los restaurantes. Si visitas un restaurante y deseas postear tu opinión, ya sea con fotos, con lo que sea, lo puedes hacer en nuestro servidor Discord y esto le sirve de ayuda a muchas personas que estén buscando recomendaciones del lugar, ¿vale? Bei Discord gibt es mehrere Möglichkeiten, Hotels und Restaurants zu bewerten. Wenn da irgendeins noch nicht erwähnt wurde, kann man Ray gerne anschreiben, dann wird er ein neues kreieren und da kann man sich dann informieren und Tipps holen. On Discord you can show your opinion about restaurants and hotels. If there is one missing, just tell Ray, he will create a new chat for a new hotel or restaurant. Und hier sitzt man, wie gesagt, direkt an den Dünen. Nice view to the dunes. Having dinner. Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? Bien. Pues eso, igualmente, si vas a un restaurante, ya sea a cenar o comer, o un bar, lo que sea, puedes postear tu opinión en nuestro servidor Discord, ¿vale? Recuerda, es totalmente gratis, vas a poder interactuar con el resto de los miembros. A día de hoy somos, creo que más de 200 personas en el servidor y bueno, también vas a poder interactuar conmigo, hacer sugerencias de sitios que deseas que visitemos y este tipo de cosas. Estamos llegando casi al final ya de Anexo 2. Pizzería, hamburguesería. Quiero venir aquí, quiero probar la pizza de aquí. Sí. Sí. Also das sind Italiener hier drauf. Die Pizza ist hier sehr gut, habe ich schon probiert. Pizza is very good, Italian guys. Kann man auch empfehlen hier, wenn man speziell Pizza essen möchte. If you want to eat pizza. Sí, hola. Me gusta esto. Si deseo comer pizza italiana, pues me voy a un sitio donde el que prepara las pizzas sea una persona italiana. Pues tal cual, si deseo comer comida canaria, pues me voy, mira, prefiero irme para un bar de tapas de pueblo o simplemente irme hacia las montañas y allí voy a poder probar la comida canaria típica, ¿vale? La mejor. Si quiero comer pizzas italianas, pues mira, me vengo a un sitio como esto y me la como de las manos de un italiano. No quiero menospreciar al resto de las personas, ni cocineros ni nada, pero al menos yo lo hago así. Si quiero comer comida china, el mejor sitio para ir es donde el cocinero sea un chino, tal cual. Y si quiero comer comida china, me voy a un restaurante donde el cocinero sea chino. ¿No? No, esto es poke. Sí, este tipo de comida vegetariana, sí. Sushi and bowl, te los puedes preparar tú mismo. Aquí para el paraglider.
Hier landen dann die Paraglider am Strand, kann man zuschauen. Skydivers are landing here. Ja, und jetzt Casa Juan, ne? Unser Casa Juan. Bueno, antes gracias Wartamer, muchas gracias por el super chat. Thank you for your support. Muchas gracias. Ok chicos, estamos en segundo restaurante que ha cerrado en Anexo 2, ¿vale? Y se trata nada más y nada menos que Casa Juan. Próximamente van a tener un vídeo, ya se encuentra disponible actualmente para los miembros, pero próximamente van a tener mi último vídeo de mi última comida aquí en Casa Juan. Más bien ha sido una especie de despedida, ¿vale? Y pues nada, muchas gracias a Lidis, a Juan, por mantenernos contentos todo este tiempo. Pues Casa Juan ha sido otro de los restaurantes, otro de los locales, otro icono más, un sitio emblemático, un restaurante emblemático por así decirlo, por la cantidad de años que llevo aquí, sirviendo y tratando con el público. Y bueno, otro restaurante también que ha cerrado sus puertas. Es lamentable, pero así es. Un restaurante con vistas hacia las dunas, en fin. Genau, okay, das Ganze nochmal auf Deutsch. Wir sind hier beim Casa Juan. Wir sind hier beim Casa Juan. Die haben leider zugemacht, weil Juan ist in Rente gegangen. Sie haben das Restaurant hier in Familienbetrieb gehalten. Er hat gekocht, sie hat bedient. Schade, dass sie zumachen mussten jetzt, aber gesundheitlich ging es nicht mehr. Wir sind immer gerne hierher gekommen. Preis-Leistungs-Verhältnis hat immer gepasst. Er hat alles frisch gekocht, selbst gemacht und mit dem Blick hier auf die Dünen ist man hier auch sehr schön gesessen. Schade drum, aber wenn es nicht mehr geht, dann geht es leider nicht mehr. Lidi und Juan, vielen Dank für diese schöne Zeit bei euch. Lidi y Juan, muchas gracias por el tiempo aquí. Estaba muy bien. Sí, estamos muy tristes. Más que muy bien. Más que muy bien, sí. Si abren otro sitio, ahí vamos a estar. ¿A que sí? Sí, cuando estás en otro sitio me dices. And in English now, short form in English. Okay, Casa Juan, former restaurant of family, and Juan cooking himself fresh, good food. Lidi, his wife, doing the service. Best location here next to the dunes. Best amazing view. Fresh food, good food, but they had to close because Juan could not, could not make it anymore. He's not the youngest. It's very sad that they have to close, but it is like it is. It was a nice place, and we are thankful for all the time we could share here. Yeah. Patty. Hallo Lidi, ich möchte mich ganz recht herzlich bei euch bedanken. Hallo Lidi, ich möchte mich ganz recht herzlich bei euch bedanken. Ihr seid tolle Gastgeber gewesen. Es hat mächtig viel Spaß gemacht. Aber Juan, ich gönne und wünsche dir den Ruhestand, auch wenn ich ja total traurig bin. Aber Madre mía, no llores, Patty. ¿Ya? Patty está llorando. ¿Qué? Patty está llorando. Macht es gut. Madre mía. Bye bye. Sí, es que claro, es verdad. Casa Juan. Lidi, Juan, Betty está muy triste, como nosotros también. Sí. Muchas gracias. Sí, gracias de parte de toda la comunidad. De verdad, ha sido muchísimo tiempo y bueno, es una pena, te voy a decir, es una pena, realmente es una pena. La comida de las manos de Juan era increíble. Pues nada, muchas gracias familia, gracias Juan, gracias Lidis. Pero no quiero mostrar eso porque no quiero. Madre Santa.
geflaut hier, ich hoffe, ihr versteht mich. Lieber Live-Events hier, Hardrock-Musik, Metal-Musik, Sonntag der berühmte Frühshoppen, immer wieder neue Events hier und tolle Location. Madre mía. We miss you. Come over here and have a drink with us. We love you, brother. Let's hear for Valerio. We're just getting started. We got about an hour and a half left. Watch out with your plate. Bueno, Café Mozart 2. Ya al final de Anexo 2. Música rock. Chicos, a mí no me gusta el rock para nadie, ¿eh? A mí no me gusta. Pero este tío es espectacular. Este tío es espectacular. Remember the first time I met Slash? We were in a video store called Blockbuster Video. Remember when you had to go, when you wanted to see a movie, you had to wait in line and rent fucking VHS tapes? How many people remember VHS tapes? Okay. How many people remember records? I don't know. You don't remember records. You seen records, girl. When I was growing up, we had records. And I'll tell you, the records were the best. And I'll tell you why. Because the music on the records was fantastic. Hola, Mark. Because they were writing Marandrew. Hola, hola. records. They were writing music. They were telling stories. Now, music is like made in a laboratory, like toothpaste. Copy and paste. You know, plus they were also high on drugs, fucking each other's boyfriends and girlfriends, having a good old time. And I'll tell you, those are the fantastic days. I'll tell you, I'm a hybrid. I am a modern man, but I'm also very retro and old school. I remember that my father, we were watching like sports, and I had to stand in front of the TV and hold the fucking antenna. And we had aluminum foil on our antenna. Yeah. I used to have to get up to change the channel. That's how fucking old I am. Alright, so that being said, I was born to be wild, baby. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I
got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? Kanal abonnieren und ja, bleibt uns weiterhin treu. So we will finish now with this nice heavy metal music. Hope you enjoyed the trip. Unfortunately, my plane I have to move to Germany back again tomorrow, and 1 week was too short, but I will be here soon again, and hope you enjoyed. Have a nice evening and a nice weekend, and don't forget to push the like button, join, share the video, and get member, and yes, see you next time. Oh, Queen. Okay, bye bye, see you all. Bye chicos, gracias. Lisa. Ich sagte mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Gracias, gracias Fanny, Hallihallo, Lisa. ich sage auch tschüss. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Dankeschön nochmal an Ray, dass er das auch immer wieder möglich macht. Und ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Bitte liken, teilen, ja. Und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Genau. Ciao, ciao, bye, bye. Bye chicos, gracias. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Adiós.